Día 60, 2 meses. Hemos llegado al día 60 de nuestro reto de la Biblia este año y pues Dios ha sido grande con nosotros y de la misma manera quiero contarles en este día la sensación que tuve cuando se abrieron mis ojos. Muchas veces eh, había escuchado de Jesús, cómo Jesús había muerto por nuestros pecados, pero no lo veía. Estaba ciego espiritualmente. Cuando comprendí el porqué de la cruz se abrieron mis ojos. Desde entonces he notado que al intentar compartir el mensaje del Cristo crucificado, la gente tiene distintas reacciones. A veces hay gente muy inteligente que simplemente no puede ver. Por otro lado, me suele sorprender el claro entendimiento que otros demuestran, incluyendo niños muy pequeños. Para quienes logramos verlo es algo que transforma la vida. Para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Me resulta fascinante cómo en el pasaje de hoy del Nuevo Testamento, después de que Jesús explicara su muerte, se nos presenta la historia del ciego Bartimeo, que recibió la sanación de su vista. Dijo a Jesús: quiero ver. Jesús respondió: puedes irte, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recobró la visión y siguió a Jesús. La palabra utilizada para sanado es la misma que se usa en griego para salvado. ¿Y tú logras verlo? Los pasajes de hoy nos ayudan a ver la importancia de la muerte de Jesús. Y quiero que iniciemos leyendo Proverbios 6, versículos 12 al 19. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, estos versículos del 12 al 19, nos dice que debemos considerar la reacción de Dios ante el mal. No puedes entender por completo la cruz a menos que entiendas por qué fue necesaria. Considera la reacción hostil de Dios hacia el pecado. El escritor de Proverbios enumera cosas que el Señor aborrece y le son detestables. Escuchen esto: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca pelea entre hermanos. Estas cosas aborrece el Señor. Dios es amor, también es justo y es santo. El tipo de pecado enumerado aquí causa un daño enorme a nuestra vida, la vida de los demás y la sociedad. Tomemos, por ejemplo, a una persona que siembra discordia. Piensa cuánto daño puede ejercer una persona que produce división en una familia o en la iglesia, el vecindario o la nación. El odio de Dios no es como el nuestro. No contiene ningún elemento de malevolencia, mezquindad ni hipocresía, sino que es la reacción ante el pecado del Dios que es a la vez todo amor y santo. Su ira es su hostilidad amorosa y santa hacia el mal. Cuando comprendemos el alcance de la hostilidad de Dios hacia el mal que condujo hacia la cruz, la única respuesta válida que podemos dar es volvernos a Dios en oración para pedir perdón y ayuda. Busquemos ahora Marcos 10 y leamos los versículos 32 al 52. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará.
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. San Marcos, en este capítulo 10, los versículos 32 al 52, nos recuerda algo impresionante. Considera los resultados de la cruz. Si Jesús te preguntara: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿cuál sería tu respuesta? En este pasaje Jesús realiza esta pregunta 2 veces. Los discípulos dan la respuesta equivocada y Bartimeo da la correcta: quiero ver. Ciertas personas simplemente no logran verlo. Hay quienes han descrito la muerte de Jesús como inesperada y trágica, pero en realidad fue planificada, profetizada y predicha. Este pasaje en el Evangelio de Marcos es la tercera y más detallada predicción que Jesús ofreció sobre su muerte. Nos muestra que esperaba su propia muerte e incluso su resurrección. Su muerte no fue algo inesperado, fue una decisión deliberada. No terminaría en tragedia, sino en triunfo. Además, tenía una clara comprensión del propósito de su muerte y los resultados de la misma. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte incluye Isaías 53, uno de los pasajes sobre el siervo sufriente. Aquí vemos una prueba clara de que Jesús veía su propia muerte como la del siervo sufriente. Sufriente. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Entendía que el propósito completo de su misión era sufrir. Era la razón por la que vino, a dar su vida por ti y por mí. Siervo. Jesús utiliza la expresión para servir. Se veía a sí mismo como el siervo. No vino para ser servido, sino para servir. La expresión para dar su vida hace eco de las palabras del siervo en Isaías 53:10. Ofreció su vida en expiación. E Isaías 53:12. Derramó su vida hasta la muerte. Salvador. La palabra rescate de Marcos 10:45 se utiliza para prisioneros de guerra y esclavos. Significa el precio pagado por la redención. Números 18, versículos 15 al 16. Se paga para liberar a los cautivos. La muerte de Jesús en la cruz te salva a ti y a mí, haciéndonos libres.
Sustituto. La palabra que se traduce como por en Marcos 10:45 es la palabra griega anti, que significa en lugar de, y sugiere la idea de sustitución. En este concepto de sufrimiento en nuestro lugar, que se encuentra en Isaías 53, al usar estas palabras, Jesús mostró que creía que su muerte no era accidental, ni por su propio pecado, sino un sufrimiento en lugar de otros, quienes de no ser por ella hubieran tenido que sufrir. La palabra muchos, Marcos 10:45, se usa en Isaías 53, versículos 11 y 12, para describir a los beneficiarios del sacrificio del siervo. Es la palabra clave en Isaías 53. Más aún, Jesús entendía su propia muerte a la luz de la metáfora de la copa presente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la copa de la ira de Dios contra el pecado. Jesús habla de la copa que yo bebo. Se vio a sí mismo bebiendo en nuestro lugar de la copa de la reacción hostil de Dios contra el pecado. Por su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado, al mal y a la muerte misma. Como resultado, podemos ser perdonados, liberados de la culpa, la vergüenza y las adicciones. Puedes estar seguro del triunfo final del bien sobre el mal. No tienes por qué temer al futuro. La muerte misma ha sido derrotada. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué quieren que haga por ustedes?, estos dieron una respuesta incorrecta. Querían posición. Para los líderes cristianos siempre es una tentación competir entre ellos por alcanzar una posición más prominente. Somos llamados a seguir a Jesús, servirlo a Él y servirnos los unos a los otros. La ambición espiritual no es algo malo, pero es posible tener el tipo incorrecto de ambición. Podría ser algo tan sutil como buscar nuestra propia gloria en lugar de ambicionarla para Jesús. Él dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. Por supuesto, para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, nuestras motivaciones están mezcladas. Cuando somos tentados, como los discípulos, a buscar nuestra propia posición, proyección, promoción, paga y popularidad, Jesús nos dice 6 palabras. Entre ustedes no debe ser así. Somos llamados a servir porque el servicio es el patrón de Jesús. Las vestiduras del auténtico discipulado no son túnicas de color púrpura de un emperador, sino la corona de espinas de nuestro Salvador. ¡Wow! Consiste en la cruz, no en un trono. Es una vida entregada por los demás. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, quien clamó a Jesús implorando misericordia. Jesús siempre responde cuando clamamos pidiendo misericordia. Bartimeo pidió recuperar la vista, se le abrieron los ojos y vio a Jesús. Pide hoy a Dios que abra tus ojos para ver a Jesús y entender todo lo que ha hecho en tu favor al morir en la cruz por ti. Busquemos ahora Levítico y leamos Levítico 5, versículos 14 al 19. Y después continuaremos con el 6 y el 7. Levítico 5, capítulo 14 en adelante dice: Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclo de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Levítico 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso,
en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Levítico 7, versículos 1 al 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él.
Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, todo tanto uno como de otro. Estos 3 capítulos de Levítico, a su manera muy peculiar, nos está diciendo que debemos de considerar el motivo de su muerte. De nuevo, vemos aquí el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte. El sacrificio por la culpa conllevaba pagar una pena por el pecado, la cual llevaba al perdón, e implica el derramamiento de sangre. Anticipaba lo que Jesús haría en la cruz por ti y por mí. A medida que comencé a entender el trasfondo del Antiguo Testamento y la gravedad de mi propio pecado, empecé a comprender más y más la grandeza del sacrificio que Jesús hizo en mi lugar. Cuando cargó en su propio cuerpo la reacción hostil de Dios por mi pecado, hizo posible que yo fuera perdonado y pudiera experimentar la vida en toda su plenitud. Mi experiencia fue similar a la del ciego Bartimeo. Mi ceguera no había sido física, sino espiritual. Al igual que él, clamé: Jesús, ten misericordia de mí. Recibí mi vista y seguí a Jesús. No fue algo que ganara por mis méritos. Fue un regalo que recibí por fe, así como Jesús le dijo a Bartimeo: puedes irte, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Será culpable y deberá devolver lo que haya robado? Levítico 6:4. Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener. Debo confesar que tenemos un montón de cosas que la gente ha olvidado, tal vez, o que nos ha convertido en nuestra casa o cuando hemos tenido nuestro grupo, y nos han resultado increíblemente útiles. Pero vuelvo y repito, mi experiencia fue similar a la del ciego Bartimeo. Mi ceguera no había sido física, sino espiritual. Y ahora que veo a Dios y experimento el sacrificio que Jesús hizo por mí, te puedo decir que estoy muy agradecido. Y hagamos una oración ahorita. Señor, gracias por abrir mis ojos para entender la grandeza de tu sacrificio en mi lugar. Gracias porque nunca podré ganar el perdón, sino que solo puedo recibirlo como un don mediante la fe. Ayúdame, como lo hiciste con Bartimeo, a seguirte y dar mi vida en servicio a ti y a los demás. Que Dios te bendiga.